Bueno, antes de empezar esta sesión, quería trasladar mi agradecimiento a la doctora Martínez Jarreta por la invitación a tratar un tema que es especialmente relevante cuando hablamos de enfermedades profesionales, como es la investigación del caso, la investigación de los casos de las enfermedades profesionales. Y también quería agradecer su especial dedicación a esta especialidad de medicina del trabajo, dedicación especial que uno de esos frutos ha sido precisamente el contexto que estamos actualmente, o que estamos ahora, de la Cátedra de Medicina del Trabajo de Universidad de Zaragoza, Mutuamat. Sin lugar a dudas, crear significa construir algo en donde no hay nada, y eso requiere un esfuerzo que creo que ha demostrado la doctora Martínez Jarreta. Hemos elaborado una agenda para esta sesión que quiero compartir con ustedes. Bueno, en primer lugar tendríamos que justificar el por qué esta sesión sobre investigación de enfermedades profesionales. Y esta justificación creo que queda muy clara en el informe que elaboró la Organización Internacional del Trabajo en el año 2013, año que dedicó el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo precisamente a la enfermedad profesional. Y en ese informe queda muy claro que el 86% de las muertes por causa laboral a nivel mundial eran atribuibles a la enfermedad profesional, ¿no? A la enfermedad relacionada con el trabajo, ¿no? Lo que contrasta fuertemente con el 14% de muertes atribuibles a los accidentes. Esto quizás lleva también a una reflexión de la diferencia de esfuerzo que se emplea en la investigación del accidente en relación con la poca dedicación que se tiene a la investigación de las causas de las enfermedades relacionadas con el trabajo. Marca, por lo tanto, este escenario, la justificación y la necesidad de abordar esta sesión. Hemos preparado una guía en el que vamos a comenzar por una parte del deber de investigar, por qué tenemos el deber de investigar la enfermedad profesional. Vamos a hablar de la cadena epidemiológica de la enfermedad profesional, de los itinerarios que tiene que llevar la investigación del caso, y terminaremos por su aplicabilidad o su aplicación a lo que es la vigilancia de la salud colectiva. En relación al deber de investigar, vamos a focalizarlo en tres ámbitos. Un ámbito, el ámbito normativo; un segundo ámbito, el ámbito técnico; y un tercer ámbito, que es el ámbito táctico o el ámbito operativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el ámbito legal, cuando hablamos de la obligación legal de investigar, quizás los fundamentos más comunes o los fundamentos más generales proceden de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 16, donde obliga al empresario a investigar las causas de cualquier daño identificado como consecuencia de las condiciones de trabajo y, evidentemente, por lo tanto, de la enfermedad profesional, o bien cuando ésta se haya detectado por las acciones de vigilancia de la salud individual. La segunda norma marco que nos obliga a investigar la enfermedad profesional procede del Real Decreto 843 de 2011, que regula la actividad sanitaria dentro de los servicios de prevención, en el cual el artículo 3 ya obliga a la actividad sanitaria. Incluimos, por lo tanto, médicos del trabajo como personal también de enfermería del trabajo, a realizar una investigación, pero una investigación orientada a la identificación de causas, ¿no? Y a buscar la vinculación de causalidad de la enfermedad con los riesgos relacionados con las condiciones de trabajo. Y un segundo deber añadido a este deber de investigar, que es el deber de la comunicación. Cuando tengamos la sospecha de que la calificación de ese cuadro, de ese daño a la salud como enfermedad profesional, debemos de proceder a comunicarlo en el sistema CEPROS, en este caso. Bueno, esta obligación normativa española, pero que deriva, por otra parte, de la normativa de la Unión Europea, es un sentimiento también a nivel internacional. De esta manera, la Organización Internacional del Trabajo, en el convenio 161, también mandata a los servicios de salud en el trabajo. Una de sus obligaciones, una de sus competencias, es precisamente la investigación de los daños ocurridos en el entorno de trabajo. Y esto es importante, este convenio,
porque OIT es un organismo tripartito. Luego, en los contenidos de este convenio hay un consenso entre gobiernos, entre sindicatos y entre patronal. Por lo tanto, el acuerdo de desarrollar la investigación es un acuerdo de toda la sociedad del trabajo, de todos los actores que están incluidos en la prevención de riesgos laborales. La segunda dimensión, el segundo ámbito, es el ámbito ético. Y eso, especialmente como médicos, supone quizás la obligación mayor. Aunque no existiera una obligación legal, hay una obligación ética como profesionales sanitarios de garantizar la salud para todos como derecho fundamental y de garantizar unas condiciones dignas de trabajo. Y en tercer lugar tendríamos la dimensión táctica, el deber táctico de investigar. ¿Y por qué? Porque la prevención basada en la identificación de las oportunidades de mejora es un modo, es una vía de mejorar nuestra eficacia. La investigación nos permite identificar el problema. Por lo tanto, si identificamos el problema, ¿cómo se refleja eso en la toma de decisiones? En una reducción de incertidumbre. Si identifico el problema, reduzco la incertidumbre en el tema de la adopción de decisiones. La investigación orienta hacia medidas específicas. He identificado las causas de la enfermedad. Eso se traduce en el ámbito de la decisión a tomar decisiones específicas y, por lo tanto, de una mayor eficacia en campo. Y, en tercer lugar, la investigación me permite dirigir el empleo de recursos hacia las causas que he identificado. Por lo tanto, no despisto recursos en otros ámbitos no prioritarios, sino realmente en los ámbitos o en los factores que han condicionado la enfermedad. Eso significa, se traduce en una mejora de la eficiencia. Y, por lo tanto, la traducción, el logro de esa cadena derivado de esa investigación implica la mejora de la prevención y la reducción de la incapacidad profesional, ¿no? Son, por tanto, actuaciones. La investigación del caso incrementa la eficacia y de la eficiencia de las medidas que podamos implementar en materia de prevención. Y abordamos, sabemos o conocemos nuestro deber de investigación. La siguiente cuestión es cómo afrontamos la investigación del caso, qué métodos tenemos que emplear, qué objetivos y qué logros podemos esperar de la investigación de los casos. Bueno, el método de investigación lo deja más o menos expuesto de una forma clara el texto que acompaña a la lista internacional de enfermedades profesionales de la OIT. En el texto acompañante a esa lista ya identifica tres elementos que nos debe guiar la investigación. Por una parte, la imputación causal, es decir, la investigación debe tener, o el criterio de calificación de la enfermedad profesional se debe establecer mediante una identificación de esa relación causal, ¿no? La relación con el medio ambiente, insistimos en esa dimensión de causalidad, ¿no? Un aspecto epidemiológico, es decir, cuando identificamos un riesgo mayor, una fracción de riesgo, un riesgo mayor en determinados grupos de trabajadores o en determinados grupos de exposición a un riesgo determinado, ¿no? Y, por último, el tercer criterio es el de la evidencia científica. Tanto la investigación causal como la investigación epidemiológica me generan una evidencia científica de esa relación causa-efecto en cuanto a condiciones de trabajo y enfermedad. Y también en este texto acompañante, que es especialmente rico, vemos cómo nos orienta ya al método. Y el método que nos recomienda es la epidemiología clínica aplicada. Es decir, el método de investigación que acuerda o que recomienda la OIT es la epidemiología aplicada en el ámbito de las condiciones de trabajo o en entornos laborales. El concepto de epidemiología aplicada de campo quizás está en los antecedentes de lo que es la definición de la epidemiología, ¿no? En el año 83, el médico alemán August Hirsch define la epidemiología, que son las tres dimensiones convencionales en las que se asienta el concepto de epidemiología. Luego, posteriormente, viene el ámbito de la epidemiología moderna con una definición más sofisticada, ¿no? Sin embargo, estas tres dimensiones, persona, tiempo y lugar, han permanecido constantes y han dado lugar a lo que en el ámbito anglosajón sobre todo se llama inteligencia epidemiológica, ¿no? Inteligencia epidemiológica la encontramos
en el CDC americano, la encontramos en el ECDC europeo, la encontramos también en la Organización Mundial de la Salud. Quizás, pero nosotros, desde el punto de vista laboral, nos deberíamos de preguntar, ¿son suficientes estas tres dimensiones para identificar la relación causal entre una enfermedad y unas condiciones de trabajo? Bueno, yo pienso que si analizamos o si incorporamos al ámbito de la epidemiología laboral de campo el criterio de Ramaccini, de preguntar dónde se trabaja, vemos que a estos tres factores de persona, o a estas tres dimensiones de persona, tiempo y lugar, tenemos que añadir una nueva dimensión que es la tecnológica, que es la tecnología. Y esto ya establece el cuarto vértice que delimita la enfermedad relacionada con el trabajo. Persona, tiempo, lugar y tecnología, ¿no? Vamos a analizar la importancia de esta dimensión tecnológica, ¿no? El análisis de esta dimensión tecnológica permitió identificar las causas de un brote de neumonía organizada que ocurrió en los años 90 en la zona de Levante española, en una serie de empresas del sector textil, en el cual, bueno, fue una neumopatía que generaron 13 muertes, ¿no? en dos o en una empresa del sector textil, ¿no? Bueno, el ámbito tecnológico, el análisis de esa dimensión permitió identificar una tecnología que era la imprimación textil mediante aerografía como elemento causal de la enfermedad profesional. Eso unido a una aplicación indebida de la sustancia o de la tinta con la que se realizaban las imprimaciones textiles, ¿no? Ese estudio también de la dimensión tecnológica permitió en este caso, en una oficina de distribución postal en Estados Unidos, identificar una serie de casos de antrax respiratorio, y una vez estudiada este factor tecnológico, se identificó que afectó a una serie de trabajadores postales que trabajaban en una línea de distribución de postal, línea o que procesaba aquella correspondencia que iba dirigida a los senadores o a los congresistas, a los miembros del Congreso americano. Bueno, identificado esos sobres, ¿qué pasa con esa correspondencia? Se identificó que tenían esporas que los sobres iban con polvo de esporas de antrax. Solamente el estudio de ese factor ocupacional identificó la aparición de antrax en esa correspondencia que posteriormente iba a ir destinada a congresistas. ¿Y qué entendemos por esa vinculación? ¿Cómo podemos traducir en un contexto más teórico esa vinculación tecnológica? Pues sobre todo representa la vinculación de los casos con el proceso de trabajo. Eso significa que identifica el momento o punto del proceso de trabajo en el que se produce la exposición al agente o condición de trabajo que causa la enfermedad. Soy selectivo, identifico el momento del proceso en el que se produce ese contacto, ¿no? Y eso tiene una implicación en la investigación de la enfermedad. Eso tiene la implicación de que el estudio, la recogida de información en la investigación se vertebra en torno al proceso de trabajo. Y esto implica conocer el proceso desde tres puntos de vista o desde tres contenidos. El proceso, tenemos que conocer todo el proceso, secuencia de trabajo, las tareas que implica ese proceso de trabajo y los riesgos derivados del desempeño de esas tareas. Y estos tres elementos me permiten tener ese mapa tecnológico que me permitirá analizar en profundidad esa cuarta dimensión que me podrá establecer la relación causal. Relación causal que es el objetivo fundamental. El objetivo fundamental de la enfermedad profesional es la imputación causal. Si conseguimos esa imputación causal, hablaremos de enfermedad profesional. Si no conseguimos identificar esa imputación, hablaremos o bien de accidente de trabajo o bien de una enfermedad común, ¿no? Y eso pasa, la imputación causal, por el conocimiento de dos factores, básicamente, lo que es la identificación del agente y la identificación de los hechos concurrentes que explican la aparición de enfermedad. ¿Qué hechos concurrieron en torno a las fechas de aparición del caso, de los síntomas, que me justifican la aparición de los mismos? Y bueno, si logro la identificación, esa imputación causal, voy a alcanzar el siguiente logro, que es romper la cadena epidemiológica. El objetivo final, ese logro realmente de la investigación, es romper esa secuencia que me permite el desarrollo de la enfermedad y, por lo tanto,
prevengo la exposición del trabajador y voy a prevenir la exposición a terceros trabajadores. Esto, en el ejemplo que hemos puesto del brote de neumonía organizada, si hubiéramos actuado ante el primer caso, identificar la imputación causal y haber roto la cadena epidemiológica, evidentemente el número de muertos habían sido pues muy inferior o ninguno, ¿no? Por lo tanto, el elemento crítico es la búsqueda de las causas de la enfermedad profesional. Y eso implica el conocimiento de la cadena epidemiológica, el conocimiento de las dimensiones que tenemos que investigar y el conocimiento del complejo causal. ¿Cómo es el complejo causal en torno a la enfermedad profesional? Bueno, la cadena epidemiológica lo que es una representación del itinerario de un agente determinado desde el medio en el que se encuentra hasta llegar a la persona y causar la enfermedad, ¿no? Y esto depende, la cadena epidemiológica está en función de la naturaleza de los agentes, ¿no? Y la investigación del caso, ¿qué significa? La investigación del caso es hacer el recorrido inverso en la cadena epidemiológica. Eso implica escalar desde el caso, desde el síntoma, ir escalando en esa cadena epidemiológica hasta encontrar el elemento o el eslabón sensible a la intervención o a la actuación preventiva. Y varía en función de la gente, ¿no? Este es un esquema de la cadena causal en enfermedad. Identificamos la existencia de un agente químico, o esta cadena requiere la existencia de un agente químico-biológico, requiere de un vehículo de contaminación o contagio, un elemento que vehiculiza ese agente y lo introduce dentro del proceso productivo, una difusión de la contaminación o del contagio, una vía de dispersión de ese contaminante o sea, de agente biológico, una forma de contacto-contagio. Eso está mediado por una serie de medidas preventivas, por unos factores de carácter individual y, por último, la aparición de la enfermedad. La cadena epidemiológica vinculada a agentes físicos varía pues, sensiblemente. Requiere la asistencia de un agente físico, de una fuente de emisión. Aquí no hay un vehículo, aquí hay una fuente que está emitiendo ese ruido o esas vibraciones, ¿no? Una forma de exposición, la intermediación o la mediación de unas medidas preventivas, los factores de carácter individual y la aparición de la enfermedad. Y por último, la cadena causal de las enfermedades por agentes, por factores ergonómicos, tendríamos una condición ergonómica determinada que se traduce en unos requerimientos de la tarea, en una forma de sobrecarga, en la mediación de unas medidas preventivas, de unos factores individuales y de una enfermedad. Y esto ya nos va dando una pista de qué elementos de causalidad tenemos que buscar en la investigación del caso. En qué medida yo puedo impactar en la forma de contagio y, por lo tanto, evitar los siguientes eslabones de la enfermedad. En qué medida puedo intervenir en los elementos de difusión o en qué medida puedo intervenir en los vehículos de contaminación o de contagio. Y el foco, centremos ahora la investigación del caso. ¿Qué dimensiones tenemos que investigar? Bueno, he apuntado 5 dimensiones. La vinculación tecnológica, la hemos desarrollado, el lugar y el tiempo en el que aparecen los casos, el agente potencialmente implicado, los hechos concurrentes y la identificación de causas. Brevemente apuntamos alguna de estas cinco dimensiones. La vinculación tecnológica de los casos y con el proceso de trabajo es la dimensión que permite identificar el riesgo para la enfermedad en el proceso de trabajo en el que aparece. Y eso, como ven, es crítico. O sea, es que me da esa identificación del caso, me puede resolver precisamente la identificación de causas, ¿no? ¿Y qué requiere? Lo hemos comentado y repetimos, el análisis del proceso de trabajo. Tenemos que conocer en detalle el proceso de trabajo. Hay que hacer una inversión en la empresa o en el centro de trabajo y ver qué procesos se están desarrollando. La identificación de las tareas dentro del proceso y la secuenciación de esa tarea, qué secuencian siguen esas tareas, la identificación tecnológica. En el segundo lugar estaría el lugar y el tiempo en el que están apareciendo los casos. El estudio del lugar se dirige fundamentalmente a identificar la proximidad del caso con las instalaciones de la empresa,
Hay instalaciones comunes como aire acondicionado, etcétera, que pueden ser difusores de determinados agentes. Determinadas máquinas también pueden emitir pues nieblas de aceites de taladrinas, etcétera. Por lo tanto, el mapeo de casos, la ubicación irregular sobre el plano de la empresa me permite identificar los lugares donde apareció el síntoma, en qué lugar aparecieron los síntomas, y la relación del caso con el desarrollo de las tareas que responden a un emplazamiento físico determinado. Cuando el caso, los síntomas aparecen en un contexto, en una área determinada, podemos vincular a las condiciones de trabajo o a la tecnología existente en esa zona de la empresa. La otra dimensión, el tiempo, que nos permite aproximarnos a la fecha de aparición de los síntomas y las posibles relaciones con hechos ocurridos durante ese periodo de tiempo, que estamos hablando de procesos de innovación, de cambios, de incidencia, etcétera, ¿no? Y lo que me permite ese estudio es localizar la localización del proceso y tareas en el plano de la empresa y la localización de los casos a lo largo de esa secuencia de trabajo. Un ejemplo de la importancia de estas dimensiones y el poder explicativo que tiene en cuanto a las causas de la enfermedad. Son dos casos. Esto es la aparición de una serie de casos de enfermedades profesionales en una empresa textil, en el cual aparecen una serie de síntomas irritativos, ¿no? En la investigación de este caso, lo que se hizo un mapeo del proceso con una temporalización y se graficaron los casos en cada una de las secciones de la empresa. Y se vio en este gráfico que los casos aparecían consecutivamente en distintas secciones según recorría la materia prima. Eso permitió sospechar que era esa secuenciación, ese itinerario de casos que era paralelo al curso de la materia prima, permitió establecer una hipótesis de sospecha. La tela, en este caso, se analizó y se comprobó que estaba impregnada con elementos irritantes. Este es otro caso de la importancia de ubicar el caso, la aparición de síntomas, en el marco de la empresa. En este caso es un matadero, una línea de matadero en el cual aparecen una serie de síntomas de enfermedades en un área concreta. Analizada, por lo tanto, qué tecnología, qué actividades o qué tareas se desempeñaban en esa tarea, se pudo identificar que los casos se debían a una tecnología recientemente incorporada en el procesado de la carne. Por lo tanto, la ubicación en plano de los casos y en tiempo de los casos, en plano y en tiempo, me permite también acercarme a hipótesis de causalidad de la enfermedad. La siguiente dimensión es el agente potencialmente implicado, que se dirige a identificar, lógicamente, el agente que está relacionado potencialmente con la enfermedad que estoy estudiando, ¿no? Y el estudio requiere, por una parte, la identificación de materias primas o aditivos. Muchas veces la exposición es la materia prima, como hemos comentado anteriormente, o bien en aditivos que se incorporan a la materia prima. Las sustancias, productos o materiales que intervienen de forma auxiliar en una o varias tareas, la difusión o emisión de contaminantes físicos, químicos o biológicos desde elementos estructurales o de instalaciones comunes, y en el caso de los trastornos musculoesqueléticos, identificar los requerimientos biomecánicos, el ritmo de trabajo, etc. Estos serían los 4 puntos críticos para identificar o para establecer hipótesis de posibles agentes relacionados con la aparición de la enfermedad. Y la cuarta dimensión son los hechos concurrentes. Esto es muy importante porque sí me puede explicar, sobre todo cuando hay procesos de innovación, procesos de modificación, de incorporación de nuevas sustancias y su concurrencia con la aparición de los síntomas, ¿no? Esta dimensión requiere, por una parte, analizar los puestos de trabajo, identificar los puestos de trabajo o actividades que de forma habitual son realizadas por el trabajador, las tareas o actividades que tienen un carácter extraordinario y están realizadas por el trabajador, los sucesos ocurridos de forma coincidente, es decir, innovación, nuevos materiales, la aparición de incidentes, operaciones de mantenimiento, operaciones no habituales en el centro de trabajo, desviaciones, en resumen, de la normalidad en cuanto a lo que es la actividad profesional. Y eso ya me va aproximando al complejo causal. El complejo causal, este es un esquema o
un complejo que resultó de un proyecto de investigación realizado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, finalizado de una manera muy reciente, en el que participó la Inspección de Trabajo y participaron 8 institutos de comunidades autónomas, entre ellos precisamente el Instituto de Salud y Salud Laboral de Aragón. Bueno, dentro de esta experiencia, tanto los inspectores técnicos de comunidades autónomas y los expertos del instituto, se identificó un complejo causal de la enfermedad profesional integrado por siete elementos, ¿no? El primer elemento es el agente, exposición o condición de trabajo, que me permite identificar o aproximarnos al agente o priorizar aquellos agentes donde la intervención preventiva es más importante, ¿no? El segundo componente de este complejo causal es el producto material, representa el vehículo, por lo tanto su identificación me permite establecer sobre qué producto material tengo que extremar la prevención en su manipulación para evitar esa contaminación. El tercer componente son los hechos relacionados con la fuente de contaminación, que me implica, por lo tanto, aquellos procesos en los cuales debo de extremar las medidas preventivas, aquellos procesos donde estoy manejando un determinado producto, bueno, qué medidas tengo que aplicar para que se realicen de forma segura, ¿no? La forma de contagio, de exposición o sobrecarga, que me permite, por lo tanto, identificar las necesidades, las deficiencias y, por lo tanto, las necesidades en materia de prevención colectiva como equipos de protección individual, las causas relacionadas con la prevención, que me permite identificar aquellos aspectos del gobierno preventivo donde es necesario establecer medidas adicionales o mejorar las existentes, los factores personales o individuales. Este componente causal me permite identificar las necesidades o deficiencias en materia de adaptación del puesto de trabajo. Como un ejemplo, cuando ensayamos este procedimiento que está disponible en la URL del Instituto en campo, mediante la investigación de 122 enfermedades profesionales incidentes, una de las razones más comunes en distintas enfermedades eran problemas de adaptación del puesto de trabajo al trabajador, una dimensión importante en el complejo causal. Y por último, la organización del trabajo, la organización de la producción propiamente dicha. Esas 7 dimensiones cerrarían, por lo tanto, el complejo causal de la enfermedad y, por tanto, identificaría puntos de intervención, ¿no? El siguiente punto que nos tenemos que preguntar siempre, ¿estamos ante la presencia de un caso o es un brote o un agregado de casos? ¿Y el por qué tenemos que preguntar esto, ¿no? Porque normalmente, al contrario que el accidente, la enfermedad profesional no es un caso aislado. De hecho, en el estudio que os he estado comentando anteriormente, como promedio, por cada caso de enfermedad profesional investigada, existían 3 con síntomas similares en la misma empresa. Por lo tanto, siempre nos tenemos que preguntar si ese caso que investigamos es un caso aislado o se trata de un caso índice, ¿no? En ese caso, por lo tanto, la variabilidad de los agregados de casos, en otro estudio que realizamos en el instituto, podemos identificar que tienen 4 comportamientos limitados. Es decir, la variabilidad de agregados de casos en entornos laborales se ajusta a 4 comportamientos tipo. ¿Y eso qué significa? Que si yo identifico ese comportamiento, me permite orientar de forma temprana los estudios epidemiológicos, clínicos y ambientales, porque los enfoco a hipótesis específicas, me permite anticipar medidas preventivas de precaución, como por ejemplo el confinamiento de una materia prima determinada, y por último contribuir a la resolución más rápida y efectiva, en este caso, de brotes. No es objeto de esta clase, pero sí dejo este artículo, que es donde están los resultados de este trabajo que realizamos en el instituto, y está a su disposición, donde le permite calificar las distintas tipologías de brotes epidémicos. Y bueno, si tenemos ya ese aparato metodológico necesario, ya nos podemos poner en marcha y hablaremos, por lo tanto, del itinerario de investigación, que vamos a diferenciar 3 etapas: lo que es la preparación de la investigación, la recogida de la información y la emisión del informe, como los 3 puntos más críticos de la actuación en investigación. Y el objeto de todo este itinerario es establecer el relato. Todo tiene una historia y la enfermedad
profesional también tiene una historia, ¿no? Y nos vamos a seguir brevemente, vamos a utilizar un manual de estudio que es precisamente este procedimiento de investigación de casos, ¿no? ¿Y cuál es el guión? El guión de este relato está prácticamente, responde a estas preguntas. El qué, la naturaleza de la enfermedad; el quién, las características y actividad de la persona; el dónde, las características del lugar del trabajo y su entorno; el cuándo, el momento temporal en el que se manifiesta la enfermedad; el cómo, los mecanismos, vías o formas de contacto; y el por qué, el agente o las causas determinantes de la aparición de la enfermedad. Este guión es crítico, es sencillo, pero es crítico. Solamente cuando respondamos a cada una de estos, o demos contenidos a cada uno de estos epígrafes, podremos decir que hemos investigado la enfermedad, ¿no? El primer paso sería cuándo iniciar el procedimiento de investigación. Bueno, los elementos claves de este procedimiento, ¿no? Hay una labor previa que está representada desde esta casilla hacia arriba, que es el conocimiento de la enfermedad. Hay una enfermedad, hay un problema que la empresa es consciente de ello por distintas vías, le llega esa notificación o ese conocimiento. El médico del trabajo tiene que intervenir, identificar si es plausible esa relación con las condiciones de trabajo o no. Si no es plausible, hablaremos de una enfermedad común. Si es plausible, hablaremos de una enfermedad al menos relacionada con el trabajo. Y los elementos clave del inicio de la investigación es formar equipo. Es importante la actuación. La enfermedad es poliédrica y, por lo tanto, el equipo tiene que ser multiprofesional, incluyendo médico, incluyendo trabajadores, incluyendo higienistas o especialistas en el ámbito de la prevención correspondiente, ¿no? Inspección de trabajo, etcétera, ¿no? Recoger la información previamente a empezar a recoger información, ver qué antecedentes existen en relación a esa actividad, en relación con ese trabajador, con esa enfermedad, etcétera. Y, por último, planificar la visita al centro de trabajo. Una vez que estamos en el centro de trabajo, tendremos el segundo algoritmo, la segunda etapa, que sería la recogida de información, ¿no? Es decir, ya estamos en campo, por lo tanto, tendremos que hablar con el trabajador, mantener una serie de entrevistas con testigos, identificar puntos deficitarios en el centro de trabajo, la calidad de las medidas preventivas, etcétera, ¿no? Y como elementos claves en este apartado de información estamos la evaluación del puesto de trabajo in situ, la visita y la evaluación del puesto de trabajo, la entrevista del trabajador a técnicos de prevención o a mandos intermedios, la valoración de la documentación existente, valorar la evaluación de riesgo realizada, si el riesgo que generó la enfermedad estaba o no incluido o evaluado, si la planificación, si ese riesgo evaluado tenía un reflejo en la planificación preventiva y si la vigilancia de la salud era específica para la enfermedad que estamos investigando. Ver qué estudios técnicos complementarios es necesario, pues es necesario hacer una analítica de una materia determinada, pues bueno, tendremos que hacer esa analítica y, por último, concluir concluir desde el punto de vista de la imputación causal y recomendar una serie de medidas preventivas. Y el siguiente paso, una vez que tenemos esa información, es generar una serie de informes que tenemos quizás que diferenciar distintos itinerarios en informe. El informe al trabajador, que tiene que ser un informe clínico detallado, donde da recomendaciones, consejos preventivos y recomendaciones de cuidados, un informe técnico preventivo, donde deben de estar las conclusiones y recomendaciones de carácter preventivo. Es importante que en este informe debemos respetar lo que es la anonimidad, preservar lo que es la confidencialidad del dato médico, la notificación posteriormente de CEPROS y, en su caso, si no es enfermedad profesional, pero potencialmente está vinculada al trabajo, notificación por el sistema Delta. Y hay un punto que es crítico a la hora de investigar la enfermedad profesional, que es la referencia temporal. Sabemos que entre la exposición y la aparición de la enfermedad hay un tiempo, un periodo de latencia, y tenemos que preservar. Tendremos que identificar ese tiempo de latencia para referirnos a exposiciones a vida en ese periodo, no una exposición inmediata, sino una exposición a vida en ese espacio temporal que determina el tiempo de latencia, ¿no?
En ese sentido, dentro del procedimiento que he comentado anteriormente, hay una serie de tablas de temporentatipos para verificar la exposición. Y este es un ejemplo, ¿no? Ante un caso de asma o dermatitis alérgica de carácter profesional, una columna relacionada con los agentes potencialmente vinculados a esa enfermedad y una serie de recomendaciones según el tipo, ¿no? En el caso de asma, puedo diferenciar las respuestas precoces de las tardías, y en el caso de asma, los periodos de tiempo que tenemos que preservar, y en el caso de la dermatitis de contacto, lo mismo. Esto, por lo tanto, nos orienta, nos dimensiona qué periodo de latencia y hasta dónde tenemos que establecer los antecedentes de exposición para ser específicos en esa identificación de exposición-enfermedad. Y, por último, terminar con la vigilancia de la salud colectiva, ¿no? En un argumento que es sencillo, pero es crítico, y a veces es tan sencillo que no seguimos, ¿no? Es muy importante, o sea, si realmente podemos llegar a controlar la enfermedad en cualquier entorno, en una empresa, en un grupo empresarial, a nivel de un territorio, lo fundamental es generar un conocimiento colectivo, porque ese conocimiento me permite identificar patrones de comportamiento y, por lo tanto, anticipar medidas preventivas. Pero eso requiere un trabajo previo, ¿no? Bueno, ese conocimiento está basado en un análisis epidemiológico, pero no hay nada, no se puede analizar nada si antes no se establece, no se realiza un trabajo previo de armonización. Tenemos que investigar el caso mediante un procedimiento de captura armonizado. En ese procedimiento debemos capturar datos armonizados y tenemos que constatarlo o incluirlos en un registro armonizado. Y eso ya sí me permite ese análisis epidemiológico y, por lo tanto, ese conocimiento colectivo. Y para terminar, resaltar 3 ideas de lo que hemos comentado. Por una parte, el objetivo de la investigación, que tiene que ser la imputación causal, es lo que nos tiene que dirigir en la investigación, identificar agente, identificar hechos concurrentes, el logro que supone la ruptura de la cadena causal de la enfermedad, el método, que es la epidemiología aplicada de campo, y las dimensiones, vinculación tecnológica, lugar y tiempo, agente y hechos concurrentes, y despejar siempre una posible agregación de casos de enfermedad profesional. Identificar qué elementos, qué contribución puede tener cada uno de los elementos en esa 7 tablas. Si no he podido agregar información a alguno de estos, es que debo de volver al campo y ver qué causas pueden aparecer en alguno de los componentes que no tengo información. Pero deberíamos de tener información de los 7 elementos del complejo causal de la enfermedad profesional. Y por mi parte, bueno, volver a agradecer a la doctora Martínez Jarreta, sinceramente, esta oportunidad para compartir con ustedes lo relevante que es precisamente la investigación del caso de enfermedades profesionales, y volver a agradecer sobre todo iniciativas como la Cátedra de Medicina del Trabajo, Universidad de Zaragoza Mutuamat, y desde luego como responsable del Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral del Instituto, sabe que la colaboración con ellos está garantizada. Muchas gracias.